Welcome to the first class. Welcome to the English first class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Muy buenos días, estudiantes. Bienvenidos a su primera sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica, que estaré ayudándolos, ¿no? con los cursos, con los temas que ustedes tienen en el área de inglés. Doy la bienvenida a todos ustedes nuevamente a esta modalidad de clases virtuales, ¿sí? Felicitarlos, han llegado ya a su último bimestre. Ustedes próximamente van a estar pasando ya un nuevo bimestre. Simplemente recordándoles, ¿no?, que es muy importante su participación en clases virtuales. Simplemente de indicarles, ¿no?, que siempre deben estar activos en clases, siempre, ¿no?, atentos a todas las indicaciones también. Hay que recordar que a clases se ingresa con los audios apagados. Recuerden encender los audios para participación, hay que levantar la mano, pero si somos pocos, obviamente no va a ser necesario, pero sí hay que ser ordenados, ¿no? Hablamos uno por uno, no todos al mismo tiempo. También recordarle a los estudiantes que tienen problemas de conectividad que no puedo hacer mucho yo por ustedes, no, simplemente recomendarles ingresar y salir de sala. A veces te carga un poco mejor la clase, o escuchar hasta donde tu internet te pueda permitir. Ya recordarte que todo esto está siendo grabado, vas a poder visualizarlo sin interferencia de internet ya cuando te comparten el video grabado, ¿sí? Es lo único en lo que te puedo ayudar. También recordarles que hay una tolerancia de espera, recordarles que es muy importante que todos ustedes, ¿no?, siempre estén activos nada más y muy participativos. ¿Sí, students? Bien, empecemos con la clase. Let's start with the class. Para ello, voy a presentarles un video que está relacionado con el tema del día de hoy. Quiero que ustedes con este video adivinen, ¿no?, qué vamos a hablar el día de hoy. Entonces, por favor, please pay attention in this video, students. Hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a trabajar en las WH Questions, que son un grupo de preguntas muy comunes y de mucha utilidad. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Las WH Questions son un tipo de preguntas que tienen la peculiaridad de iniciar la pregunta con una palabra que comienza por WH, menos how. En general, la estructura de este tipo de preguntas es la siguiente. Cuando el verbo principal de la pregunta es el verbo to be, la estructura de la pregunta será WH question, seguido del verbo to be, seguido del sujeto y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, Where was Sarah yesterday? ¿Dónde estaba Sara ayer? Cuando el verbo principal de la pregunta no es el verbo to be, será necesario utilizar el verbo auxiliar do. La estructura de la pregunta será la siguiente. WH question, seguido del verbo auxiliar do, seguido del sujeto, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, What do you want to eat? ¿Qué quieres para comer? Las WH questions son las siguientes. What, que significa qué o cuál. Por ejemplo, para preguntar, ¿qué estás haciendo?, diremos, What are you doing? When, significa cuándo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuándo llegó tu madre?, diremos, When did your mother arrive? Where, significa dónde. Por ejemplo, para preguntar, ¿dónde está mi chaqueta?, diremos, Where is my jacket? Which, significa cuál. Como ya vimos en otro vídeo, which se puede confundir con what, ya que los dos pueden ser traducidos como cuál. Pero la diferencia es que usaremos which cuando exista un número muy limitado de respuestas posibles. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuál es el tuyo, el rosa o el negro? Diremos,
Which one is yours? The pink one or the black one? Si quieres saber más sobre la diferencia entre which y what, te recomiendo que veas este vídeo donde profundizo sobre el tema. Dejaré el link en la descripción. Who significa quién. Por ejemplo, para preguntar ¿quién es tu hermana? Diremos Who is your sister? Whose significa de quién. Por ejemplo, para preguntar ¿de quién es esta pelota? Diremos Whose ball is this? Como habrás observado, aquí la estructura de la oración ha cambiado, ya que colocaremos el objeto de quien queremos encontrar el dueño entre la WH question y el verbo to be. Whom significa a quién. Por ejemplo, para preguntar ¿a quién viste cuando estuviste en Mallorca? Diremos Whom did you see when you were in Mallorca? Habrá veces que dudarás si usar who o usar whom. Un truco que te puede ayudar es que si la pregunta la puedes responder con him o her, entonces usarás whom. Y si la puedes contestar con he o she, entonces usarás who. Why significa por qué. Por ejemplo, para preguntar ¿por qué no me ayudas? Diremos Why don't you help me? How es la única que no empieza por WH y significa cómo. Por ejemplo, para preguntar ¿cómo me encontraste? Diremos How did you find me? Recuerda, what significa qué o cuál. When significa cuándo. Where significa dónde. Which significa cuál. Who significa quién. Whose significa de quién. Whom significa a quién. Why significa por qué. How significa cómo. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? ¿Quién pintó ese cuadro? A. Who painted that picture? B. Who painted that picture? O C. Who's painted that picture? Y la respuesta correcta es la B. Who painted that picture? ¿Cómo dirías? ¿Cuándo llegaron? A. When did they arrive? B. Where did they arrive? O C. What did they arrive? Y la respuesta correcta es la A. When did they arrive? ¿Cómo dirías? ¿De quién es este coche? A. Who is that car? B. Whose car is this? O C. Whose is that car? Y la respuesta correcta es la B. Whose car is this? Y por último, ¿cómo dirías? ¿Cómo lo hiciste? A. What did you do it? B. How did you do it? O C. Which did you do it? Y la respuesta correcta es la B. How did you do it? Y esto ha sido todo. ¿Tienes ahora más claro cómo formular las WH questions? Seguro que sí. Bien, students. Ahora sí, entonces les pregunto, ¿acerca de qué creen que vamos a hablar el día de hoy? ¿Cuál creen que es el tema del día de hoy? Ahora sí pueden participar, pueden activar sus audios, los escucho. A ver, ¿de qué trató el video? De ¿Te usar escucho? el verbo to be. Miriam, ¿dices cómo usar el verbo to be? Ajá. ¿Estás segura que eso decía en el video? Pero vamos, lo importante es que estás participando, ¿sí, Miriam? Pero gracias. Va por
por ahí, bueno, no mucho sobre el verbo to be, aunque no sé si lo tomemos hoy, pero el tema no, todavía del verbo to be no. Es otro tema, ¿sí? A ver, ¿alguien más que vio el video estaba atento o solo Miriam, no? Para la que escribió por chat, ¿no? Nuevamente te repito, Derly, las indicaciones por eso lo doy al inicio. Si me estás escuchando bajo, debe ser porque tienes problemas de conectividad, algo en lo cual yo no puedo hacer mucho por ti, ¿sí? Bien, ¿algún otro estudiante que desee participar aparte de Miriam? ¿Nadie más? ¿Qué pasó con el resto que está conectado? A ver, vamos a ver quiénes están en sala. Esther, Yulisa, Neri, ¿Cómo Nata, completar una oración? ¿cómo? No, no comprendí muy bien, hablaste muy rápido. Rosa, ¿qué mencionaste? Es cómo completar una oración. ¿Cómo completar una oración? Ya. A ver. Gracias, gracias, gracias. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, students. El video fue práctico. Ojo que el video no está al 100% en inglés, sino te explica en español, así como yo. Mitad inglés, mitad español. El video habla sobre las preguntas. El día de hoy vamos a aprender sobre preguntas. Questions words, decía el video, ¿no? Los questions words son preguntas que hacemos comúnmente, ¿no? Las preguntas, por ejemplo, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién? Estas preguntas en el inglés inician con WH. Por eso dicen questions words with a WH, ¿no? Las preguntas con las palabras W y H. ¿Sí? Existen preguntas a las cuales así solito se puede preguntar también, o también le puedes agregar complementos, ¿no? Si quieres ser más específico en tu pregunta. Pero vamos a aprender básicamente la definición, el significado de estas preguntas, inclusive algunas son muy comunes que nosotros normalmente usamos. En el día a día nosotros siempre hacemos preguntas por todo, ¿no? Preguntas cuándo, por qué, dónde, quién, cuál, quién fue, a dónde fue, ¿no? Entonces, estas preguntas se le llaman preguntas comunes, preguntas que uno utiliza en el día a día, ¿no? Inherentemente siempre haces preguntas. Entonces, en el inglés, estas preguntas son conocidas con el WH, por ejemplo, who, ¿no? Donde tú ves a estos niños, ¿por qué dice who? Porque es who, ¿quién es, no? ¿Quiénes son? Who. Luego tienes a what, que es la pregunta más común, más conocida, que es qué, ¿no? Significa qué, pero tiene dos significados. No solo significa qué, sino también significa cuál. Por ejemplo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿No? Entonces vamos a aprender a diferenciar en qué momento utilizas what, en qué momento, ¿no? Con el significado qué y con el significado cuál. Tienes a where. Where significa dónde, ¿no? Por ejemplo, tienes una reunión hoy día, tú vas a preguntar dónde es la ubicación o dónde va a ser la fiesta, ¿no? Where, dónde. Cuando preguntas when, ¿cuándo, no? ¿Cuándo va a ser la fiesta, no? ¿Será mañana? ¿Será pasado mañana, no? Entonces lo relacionan con el tiempo, when, ¿cuándo? ¿Sí? Entonces, estas son algunas preguntas. Obviamente hay más preguntas con WH, que aquí las vamos a conocer. También vamos a conocer algunas excepciones de estas preguntas de WH, ¿sí? Entonces, también tenemos la pregunta where, ¿no? Where es dónde, when, cuando. Tienes la pregunta why, que es por qué, ¿no? Cuando tú preguntas el por qué de algo, ¿no? Why, ¿por qué llegaste tarde, no? Why, ¿por qué dejaste de trabajar, no? Why, utilizas why para hacer ese tipo de preguntas. Luego tienes which. La pregunta which te ayuda a preguntar sobre qué cosas puedes escoger, ¿no? Dices, ¿cuál escoges? ¿Este o este? ¿No? Entonces utilizas which para hacer preguntas con alternativas, con respuestas alternativas. Entonces ahí tienes a which. Entonces estás conociendo 6 preguntas ya. Who,
que se pregunta para quién, what, qué o cuál, where, dónde, when, cuándo, why, por qué, which, cuál, cuáles, ¿no? Rojo o marrón, ¿no? Which ones, ¿cuál escoges? ¿Marrón o rojo? Para eso sirve esa pregunta which, ¿sí? Entonces, vayamos a las excepciones. Hay este tipo de preguntas que no empiezan con W, pero sí con la H, que es el how many, el how much, how old are you, ¿no? Son preguntas que también son question words, pero no empiezan con la W, inician con la H, ¿no? Por ejemplo, el how many es para preguntar la cantidad. Por ejemplo, how many cats? ¿Cuántos gatos hay, no? Tú te pones a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cats, ¿no? Hay 6 gatos. Si te pregunta how much, es con respecto al precio. ¿Cuánto es? ¿Cuánto cuesta, no? Por ejemplo, vas a un restaurante o vas a una tienda a comprar algo, ¿no? How much? ¿Cuánto es, no? 10 soles, 20 soles, ¿no? Entonces preguntas el precio. Luego tienes la pregunta how, que así solito significa cómo, ¿no? ¿Cómo? O si le agregas, como también es conocido como cuántos, ¿no? How old are you? ¿Cuántos años tienes tú? Son únicas excepciones en las cuales puedes utilizar para preguntar sobre la edad, ¿sí? La edad que tienes. How old are you? Entonces, estas son las preguntas o los questions, ¿no? Para poder, tú puedas hacer preguntas comunes, ¿no? Mayormente uno pregunta cantidad, cuánto cuesta, cuántos años tienes, cuál es tu nombre, ¿no? Entonces son preguntas comunes que tú debes aprenderlas en inglés, ojo, en English, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿todos comprendieron sobre los questions words? ¿O alguien tiene dudas acerca de ello? ¿Todos comprendieron? ¿Yes? Yes, Miss. Yes, bien, vamos bien entonces, perfecto, perfecto. Entonces, una vez aprendido los questions words, ¿sí? Los questions words, yo les he traído una actividad de los questions words para ver, bueno, para interactuar y aprender un poquito más. La práctica nos ayuda a aprender mejor que la teoría, ¿no? Entonces, una vez explicado la teoría, el uso de los question words, de who, de what, de where, de when, de why, ¿no? De how. Entonces, ahora vamos con la práctica, ¿sí? La práctica que nos ayuda a mejorar nuestras habilidades acerca de los questions words. Entonces, estamos hablando sobre preguntas. En pocas palabras, el día de hoy estamos aprendiendo cómo preguntar, ¿sí? La primera actividad que te traigo es acerca de un match. Match the questions words to the picture. ¿Qué te voy a pedir? Match significa une, ¿no? Une. Une la pregunta que tienes ahí en el costado, con la imagen que tú crees que está relacionado con esa pregunta. Eso es lo que quiero que me ayudes a relacionar. Where, ¿con qué imagen sería relacionado? When, ¿con qué imagen? How old, ¿con qué imagen? What, ¿con qué imagen? Who, ¿con qué imagen? ¿Sí? Te voy a dar 2 minutos para que tú puedas analizar esta pregunta y me ayudes a completar, a match, ¿no? A unirlos. Entonces, 2 minutes, students, for this analyze this exercise. Luego voy a traducir cada pregunta también, no te preocupes, pero primero ayúdame a unirlos con cada imagen, a relacionarlos, ¿sí? Please, 2 minutes, students.
Bien, students, entonces ya tendrán la respuesta. Bien, Miriam, te escucho. La primera imagen, ¿con quién lo unirías? La primera pregunta, where? Where lo uniría con la isla de Palmeras. Con la isla, ok. Vamos a llevar a where con la isla, ok. Thank you, Miriam. ¿Alguien tiene la respuesta para la pregunta when? Bueno, Rosa, ¿te escuchamos? el calendario, When con el calendario, ¿ver? Lo llevamos. Ahí está. When. Gracias, Rosa. How old? La pregunta how old, ¿con quién lo unirían? Yo le ayudo, Miss. Ya, Miriam, ¿te escuchó? Lo uniría con el número que está ahí con el panqueque, es con el número 10. Ya, con el cupcake. Sí. Ok, Miriam, gracias. Luego tenemos la pregunta what. ¿Con quién unirías what? ¿Con el polo o con los niños? ¿Ve? Ya tenemos dos alternativas nomás porque ya el resto ya fue seleccionado, pues, ¿no? Entonces, vamos deduciendo, descartando posibilidades. A ver. What, ¿con quién unimos? Con la camiseta amarilla. Ya, con la camiseta amarilla. Gracias, Miriam. Y bueno, por deducción, el único que nos queda, who, ¿no? Who, lo estaríamos uniendo con los niños. Who. Bien, como les dije, primero voy a ayudarles a traducir las preguntas, ¿sí? Where significa dónde, ¿sí? Where significa dónde. Entonces, ¿dónde? ¿No? When significa cuándo. How old te pregunta la edad. ¿Cuántos años tienes, no? Edad. El what te pregunta qué o cuál. Recuerda que tiene dos traducciones. Una de ellas debe ser el adecuado para esta pregunta, ¿no? Luego tienes el who, que es quién, ¿no? O quiénes son. ¿Quién? ¿Quién es, no? Entonces, sabiendo esto, vamos a ver qué tan acertadas son sus respuestas con respecto a las preguntas. Aunque así de vista sí veo que sí lo han hecho muy bien. Bueno, en este caso solo me han ayudado dos personas. Espero que para la siguiente actividad haya más participantes. Pero empecemos. Where te pregunta la ubicación. ¿Dónde es o dónde estás, no? Where. Relacionado con la isla. Ubicación. Perfecto. When sobre fechas, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo vienes, no? Relacionado con el calendario. Perfecto. How old con la edad, relacionado con el quequito que tiene velas, ¿no? La edad. Luego tienes what, ¿no? Por ejemplo, what se utiliza aquí. What the color t-shirt, por ejemplo, ¿no? ¿De qué color es este polo, ¿no? Entonces, sí, va con ello, ¿no? Y por último, who. Who is children? ¿De quiénes son estos niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, his child. Entonces, está muy bien. Lo hicieron muy bien, perfecto. Se ve que sí están comprendiendo el uso de los questions words, ¿no? Para los que han llegado un poquito tarde, estamos aprendiendo sobre el uso de los questions words, de las preguntas, cómo utilizar estas preguntas, cómo relacionar las preguntas con respecto a las preguntas WH. Son preguntas comunes. Recuerda que estas preguntas lo usamos en el día a día, solamente que lo estamos aprendiendo en el, bueno, en el idioma, pues, ¿no? Que es inglés. Bien, la segunda actividad consiste nuevamente en un match, pero esta vez es una pregunta más su respuesta.
Aquí te está dando la pregunta, debes unirla con su respuesta. Por eso te dice match the questions to the answer. Marca la pregunta con su respuesta. Eso es lo que te pide. Entonces, de igual manera, te voy a dar 2 minutitos para que puedas analizar la respuesta, pregunta con su respuesta, y puedas ayudarme a completar. Me gustaría que participen más. Recuerden que la participación es abierta para todos ustedes. También para los que están por chat los estoy leyendo, no se preocupen. Para los de chat simplemente les voy a pedir que sean un poco más específicos a qué respuesta me van a dar, porque no tengo que saber yo a quién relacionar, ¿sí? Bien, les doy 2 minutos, students, for this analyze this exercise. Tienen 2 minutos para analizar este ejercicio.
Bien, students. Entonces, empecemos con la segunda actividad, ¿no? Relacionando las preguntas con respuestas. Entonces, la primera pregunta dice, why are you late? ¿Alguien que tenga la respuesta, ¿no? De why are you late? Miriam, ¿te escucho? La primera es con la tercera del otro lado. I miss my train. Sí. Ok, thank you so much, Miriam. Sigamos. Segunda pregunta dice, what this? What this? What this? ¿Con quién relacionarían what this? A ver, les pregunto, Rosa, ¿quieres opinar? Con la cuatro Derly, lado, ¿con cuál? ¿Con qué? con la 4 del otro lado. El 4. It is a gift for mom. Ok. Sí. It's a gift for mom. Ok, thank you, Derly. Siguiente, where are you from? Where are you from? Con la segunda del otro lado. ¿Con cuál? Con la segunda. England. Ujú. England. Okay. Where are you from? The next. When is La, your birthday? la 4 con el último, el 6. Con el 6. On the 15th of June. Ese. El Acá último. Ok. el último. Luego dice, no, how old is 5? How old is 5? Tienes dos alternativas ya, porque el resto ya se marcó. Te está sobrando she's 11 y he's my brother. How old is 5? ¿Con quién unes? Sí, 11, Miss. She's 11. Ok. Y bueno, el que resta con el que sobra, pues no. Who is he? He is my brother. Entonces vamos a ver qué tan acertadas son sus respuestas. Aquí al costadito voy a tratar de traducirlo lo más corto posible, ¿no? Lo primero dice, ¿por qué? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Sí? ¿Por qué tarde, no? ¿Por qué llegaste tarde tú? La segunda pregunta te dice, ¿qué es esto? What this? ¿Qué es esto, no? El otro es, ¿de dónde eres? Where are you from? ¿De dónde eres, no? La otra pregunta es, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo, no? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Entonces, ahí vamos. Luego, la otra pregunta es, how old is 5? ¿Cuántos años tiene 5, no? Te está preguntando la edad de una señorita. ¿Cuántos años tiene ella? Vamos a ponerle. ¿Ya? Y por último dice, who is he? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Who is he? ¿Quién es él? ¿No? Las respuestas. El primero, she's 11, es ella, tiene 11 años. El otro es Inglaterra, es de Inglaterra. El otro es perdí mi tren.
es un regalo para mamá. Esto es un regalo para mamá. Es un regalo. Él es mi hermano. Un 15 de junio, ¿no? 15 de junio. Entonces, por lo que veo, lo han hecho muy bien. Las conexiones, ¿no? Están relacionadas de manera muy buenas respuestas, ¿no? No, why are you late? I missed my train. Perdí mi tren, ¿no? ¿Por qué llegaste tarde? Porque perdí mi tren. What this? ¿Qué es esto? It is a gift for mom. Es un regalo para mamá. Where are you from? ¿De dónde eres? England, Inglaterra, ¿no? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? On the 15th of June, ¿no? El 15 de junio. How old is Five? ¿Cuántos años tiene Five? She's 11. Ella tiene 11 años. Who is he? ¿Quién es él? He is my brother. Él es mi hermano, ¿no? Entonces, lo hicieron muy bien. La relación del uso del match, ¿no? De los questions words con el uso del match en WH, ¿no? Entonces, va muy bien. Excelente, students. Vamos con la última actividad. La última actividad es más sencillo. Solo ya tienes la pregunta. Lo que te falta es completar el WH para que la pregunta tenga sentido, ¿no? ¿Qué pregunta WH es el adecuado para cada pregunta, ¿no? Who, where, when, why, what. Puedes utilizar uno de ellos para estas preguntas. Vamos, 2 minutitos y me das tu respuesta. Sí, students, 2 minutes for this analysis exercise.
Bien, students, entonces empecemos con sus respuestas. La primera pregunta, ¿qué WH consideran ustedes que debe ser la adecuada para la primera pregunta? La primera pregunta es What. Ya, what. La segunda pregunta, HW. Wow. ¿cuál? ¿Tienes el how, el who o el whose? H-O-W, ¿te escuché? Sí, Miss. How. Ya. Siguiente. El siguiente es fácil porque es una pregunta común que hacemos para preguntar tu nombre, pues, ¿no? Is your name. ¿Qué pregunta WH es para preguntar el nombre? Hatch. H-O-W. What. Sí, la pregunta es what. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? No es la pregunta común que hacemos, ¿sí? What is your name? Entonces, esa sí no te puedes equivocar porque el what is your name es muy conocido, ¿sí? Siguiente, are you from? ¿Cómo preguntas de dónde eres? A ver, ¿cómo preguntamos de dónde eres? A ver, ¿cómo preguntamos de dónde eres, no? La pregunta es ¿dónde? ¿Qué question word es dónde? Vamos, students, ustedes pueden. where. Where. Where are you from? ¿No? Para preguntar la edad. All are you. ¿Cómo pregunto cuántos años tienes? ¿Cómo pregunto cuántos años tienes? Of, H-I. Miss. How. ¿Sí? How old are you? ¿Sí? How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo preguntar cuándo es tu cumpleaños? Is your When? birthday? When, When? muy bien. When. When is your birthday? ¿Cómo pregunto quién es ella? Wo? ¿Cómo pregunto quién es Wo? ella? W-H-O. Wo? Who is she? ¿No? Who is she? Muy bien. ¿Cómo pregunto por qué estás feliz? ¿Por qué? ¿Cómo se dice por qué? Wait. W-H-Y. Why, ¿no?
Why are you happy? ¿No? ¿Por qué estás feliz? ¿Cómo pregunto de quién es este lapicero? What? House, Whose? Miss. W-H-O. House. Whose? Whose pencil is this? ¿De quién es este lápiz o lapicero, no? Y por último, is your son for, ¿no? Es tu canción. ¿Cómo pregunto cuál es tu canción? ¿Cómo pregunto cuál es tu canción? What, Miss? What song? What, ¿no? What is your son for? Sí, estas preguntas más o menos te van a venir en tu práctica, sí, entonces es muy importante que tú aprendas a relacionarlos. Primero tienes que saber su significado. Una vez sabiendo el significado, te va a ser fácil poderlos completar, ¿sí? Entonces, el día de hoy hemos aprendido la diferencia de los question words, hemos aprendido cómo diferenciar, cómo responder una pregunta con question words. La siguiente semana vamos a reforzar todo lo que acabamos de aprender el día de hoy también, no se preocupe. Por ahora, simplemente sugerirles, ¿no? Más participación. Recuerden que su participación es muy importante. Hoy hemos sido un buen número, la mayoría se retiró después, pero recuerden que los puntos extras solo se llevan los estudiantes que interactúan conmigo. Ojo, recuerden eso. En mi lista solo están 4 estudiantes que han interactuado conmigo. Entonces, tengan en cuenta eso para la siguiente semana. Si tú quieres llevarte unos puntitos extras, tienes que interactuar conmigo, tienes que participar. No solo es conectarse, ¿sí? Por ahora que tengan un buen fin de semana y un buen inicio de semana, students. Bye bye. See you the next weekend. Bye bye, students. Bye bye. Bye, Miss.